Mi corazón latía con la furia de los tambores de guerra mientras mis dedos, extrañamente firmes, volaban sobre el teclado. El resplandor azul de la pantalla iluminaba mi cara. Cada línea de código un nuevo escalón en el abismo que estábamos a punto de saltar. Llevábamos semanas, quizá meses preparando esto. Bueno, no semanas. Los días aquí arriba, en mi cabaña de los picos de Europa, se desdibujan, se funden unos con otros, marcados solo por la nieve que cae o la forma en que la luz se filtra entre los pinos. Carlos estaba a mi lado, su presencia una mezcla extraña de ancla y tormenta. Sus hombros se rozaban con los míos mientras nos inclinábamos sobre la pantalla, dos depredadores planeando su caza, no en la oscuridad del bosque, sino en la red intrincada de los secretos y la traición. Recuerdo cómo todo esto empezó, o al menos lo que yo recuerdo. Las cosas estaban tan confusas entonces, surrealistas. No sé si fue un martes o un miércoles de principios de invierno. El viento aullaba como un alma en pena esa noche, helado, penetrando hasta los huesos. Había salido a revisar las trampas. Sí, todavía caso para complementar lo que cultivo cuando lo encontré. Un bulto oscuro en la nieve que no debería estar allí, cerca del sendero que lleva a la cueva del oso. Al principio pensé que era un animal grande. Luego vi la mano, pálida contra el blanco inmaculado. No llevaba guantes, una mano de hombre, elegante pero ensangrentada. El miedo, ese viejo compañero, me apretó la garganta. La cabaña, mi refugio, era un lugar de paz, de soledad elegida, un lugar donde las heridas del mundo exterior se curaban, o al menos se adormecían. Este hombre era el mundo exterior en su forma más brutal y herida. Estaba casi cubierto por la nieve que había empezado a caer con fuerza. Sangre, mucha sangre, manchaba el blanco. Un rastro oscuro, como una herida abierta en el paisaje. Debería haberme dado la vuelta. Cualquier persona cuerda lo habría hecho. Pero algo en su inmovilidad, en la vulnerabilidad inesperada de ese hombre corpulento, me detuvo. Me arrodillé junto a él. No pensé, solo actué. Le presioné mi bufanda contra la herida del hombro. Su aliento era débil, entrecortado. Su rostro, cubierto de suciedad y sangre, estaba pálido, pero incluso así transmitía una fuerza extraña. Fue entonces cuando le dije esas palabras. Estás a salvo. No te voy a dejar. Sonaban a una promesa que no sabía si podría cumplir, ni por qué la hacía. No sabía su nombre. No sabía qué demonios hacía un hombre moribundo en lo más profundo de mis montañas. Pero algo me decía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien se había quedado con él. Sin poder, sin dinero, sin miedo, solo por elección. Y esa elección, la mía, nos había condenado a ambos a un camino que jamás habíamos imaginado. Carlos Montoya, así se llamaba. El hombre más temido del mundo subterráneo de Madrid, según me confesó semanas después, con esa mirada que te atraviesa, que te juzga sin parpadear. Un mundo tan ajeno a mi tranquila existencia, tan lleno de sombras y traiciones. Él era el heredero del negocio de su familia, me explicó, una red que se extendía por toda España, me dijo. No era la policía quien le había tendido la emboscada, ni rivales, eran los suyos, su propio hermano, José y Antonio, su lugarteniente de confianza. Le habían disparado por la espalda y lo habían dejado morir. Por ambición, por poder. Sonaba a una historia sacada de las viejas películas que veía en la tele. La primera vez que abrió los ojos fue una mañana luminosa, aunque las sombras se alargaban aún por la nieve. El olor a pino y a humo de leña de mi cabaña,
tan distinto de lo que él describió como el cuero y la colonia de su ático. Le dolía cada músculo, me dijo, y podía ver el esfuerzo en sus ojos cuando intentó incorporarse, su mano buscando un arma que no estaba. Ese instinto básico me dijo más de él que cualquier palabra. Yo estaba en la cocina, tarareando una vieja canción que me enseñó mi abuela mientras lavaba unos platos. Es un hábito que tengo para sentirme menos sola. Cuando oí el crujido de las tablas del suelo, me acerqué con una taza de infusión caliente. Él estaba allí, mirándome, con esos ojos tan oscuros y profundos. «¿Estás despierto?», le dije, poniendo la taza en la mesita. La preocupación, esa emoción tan primaria, era real en mi rostro. No tenía tiempo para calcular ni para ponerme máscaras. No con un hombre herido, casi muerto. Me preguntó dónde estaba, su voz ronca. «Mi cabaña», le dije, mientras revisaba las vendas de su hombro. Mis manos se movían con la práctica de años de cuidar de mí misma. «A unos 25 kilómetros de donde te encontré. Perdiste mucha sangre, pero nada vital. Tuviste suerte». «Suerte», casi se rió. «La suerte no tiene nada que ver», murmuró, «cuando tu propio hermano te mete una bala en la espalda». Fue entonces cuando me preguntó mi nombre. María. María Sánchez, el suyo, Carlos. Y la pausa que siguió a su nombre fue lo que me hizo sentir el verdadero peso de su mundo. Esperaba que reaccionara, que el miedo apareciera en mis ojos al reconocer el apellido Montoya. Pero no lo hice, o no del todo. Yo no era de Madrid. Mi mundo era más pequeño, más simple. Para mí era solo Carlos, un hombre herido. «O eres la mejor actriz que he conocido», me diría más tarde, con esa sonrisa torcida que solo mostraba en los momentos más inesperados. «O eres la única persona en el mundo que no sabe quién soy». Fue extraño, porque a pesar de su poder, lo decía con una mezcla de sorpresa y algo parecido al alivio. «¿Vives aquí sola?», me preguntó un día, mirando el paisaje desde la ventana. «3 años ya». «Es tranquilo, pacífico», le respondí. «A veces paso semanas sin ver a nadie». Me preguntó si no tenía miedo. Yo me volví, una punzada de algo viejo, de dolor, cruzando mi rostro antes de poner una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Les tengo más miedo a las personas que a los osos o los lobos», le dije. «Los animales son honestos con sus intenciones». Había una historia ahí, lo sabía. Una historia profunda, capas y capas bajo mi amabilidad, razones por las que había elegido esta soledad. Y él, con su habilidad para leer entre líneas, lo percibió. Él era un hombre que construyó un imperio sobre lo no dicho. Y yo, María Sánchez, tenía volúmenes enteros escritos en los espacios que dejaba en blanco. Comentario personal. María. Tengo que parar aquí un segundo. Madre mía, si alguien me hubiera dicho hace unos años que yo, María, la ermitaña de la sierra, estaría salvando a un jefe de la mafia de Madrid y planeando una especie de contraataque cibernético, me habría reído en su cara o les habría ofrecido una tila para los nervios. Es que es totalmente absurdo, ¿no? Un hombre que vive en un penthouse lleno de lujos, con un ejército de hombres a su disposición, acaba tirado en la nieve, y la única persona que le ayuda es una mujer que huye precisamente de ese tipo de mundo. En mi vida anterior, la de antes de Ricardo, la de la ciudad, esto sería un guión de película mala. Pero aquí, en la quietud de la montaña, la realidad se tuerce. Es como si el destino se hubiera cansado de mi vida pacífica y me hubiera lanzado de cabeza a la boca del lobo, pero con un lobo herido. Supongo que es la ley de la compensación o algo así. Te quitan la paz, pero te dan, bueno, esto. Esta locura que siento a veces es embriagadora. No sé,
Es complicado. En fin, volvamos a la historia antes de que empiece a pensar demasiado. Un día, mientras yo repasaba unos libros viejos al lado de la chimenea y él empezaba a recuperar algo de fuerzas, me preguntó por qué le había ayudado. Podrías haber seguido de largo, pretendido que nunca me viste. Me quedé un buen rato en silencio, acariciando la tela raída de mi butaca, porque sé lo que se siente al ser abandonado a tu suerte por gente que se supone que debía protegerte. Le confesé, mi voz apenas un susurro. Sé lo que es que las personas en las que más confías se conviertan en las que más temes. Mis palabras le impactaron. Lo vi en la rigidez de su cuerpo, la forma en que su mirada se perdió en el fuego. ¿Quién te hirió?, preguntó, más bruscamente de lo que pretendía. Mi sonrisa fue triste, distante. Alguien que decía que me amaba, que prometió protegerme. Alguien que casi logró hacerme desaparecer por completo. Una noche, cuando la luna plateaba los picos y el silencio de la cabaña era casi ensordecedor, recordé a mi abuela. A veces, si no podía dormir, pensaba en sus manos fuertes, en la forma en que siempre me decía, María, hija, la mayor fuerza reside en la gentileza, pero no confundas la amabilidad con la debilidad. Ella siempre me inculcó que la bondad era un superpoder, pero que había que saber cuándo guardarlo. Y ahora, con Carlos durmiendo a unos metros y mi mente dando vueltas a los hombres que lo traicionaron, sus palabras cobraban un nuevo sentido. La amabilidad me había llevado a salvarlo, pero la fuerza, esa fuerza interior que mi abuela me enseñó, era lo que me permitiría, quizás, sobrevivir a lo que venía. Aquella fuerza que me llevó a dejar atrás a Ricardo, a desaparecer, a empezar de cero, pero no olvidando quién era. La soledad de la montaña fue mi refugio, no mi prisión, pero el amor de mi abuela fue mi verdadero ancla. Y ahora, este hombre, Carlos, era una nueva prueba de su sabiduría. 3 días se convirtieron en una especie de sueño. Él se recuperaba y yo, sin querer, me acostumbraba a su presencia. Salía a buscar leña o provisiones, y a veces él leía junto al fuego mientras yo dormitaba. Era un consuelo silencioso. Al cuarto día ya podía ponerse de pie sin marearse. Me lo encontré junto a la ventana, observando las cumbres nevadas. ¿Inquieto?, le pregunté. Pensando en lo que viene después, me respondió. Me uní a él. El sol de la mañana atrapaba las motas doradas de mis ojos marrones, y me di cuenta de que me había memorizado cada detalle de su rostro. La forma en que sus cejas se fruncían cuando pensaba, sus labios apretados, y él, sin saberlo, los míos. «¿Podrías quedarte?», le dije, mi voz apenas un susurro. La oferta era tentadora. Borrar el mundo exterior, desaparecer con él en estas montañas, construir algo real, honesto y puro, conocer el amor sin el veneno del poder y la traición. Pero sabía que los fantasmas de su pasado no lo dejarían en paz. No por mucho tiempo. Mataron a gente inocente, María. Mis hombres tenían familias, hijos. José no solo me traicionó a mí, destruyó decenas de vidas para conseguir lo que quería. Y en su voz, tan llena de ira contenida, yo veía el reflejo de mi propio dolor, mi propia sed de justicia. Y volver no traerá a esa gente de vuelta, le dije. No, respondió, pero evitará que mate a más. Me quedé en silencio un momento. Luego mi voz salió firme, aunque con un deje de tristeza. No intentaré detenerte, pero necesito que entiendas algo. El hombre que salvé en esa montaña, el hombre que se ha estado curando en mi casa, es bueno, es amable, cuenta chistes malos y me escucha de verdad cuando hablo. Ese hombre podría tener una vida diferente. Me volví para mirarlo por completo.
Pero al hombre en el que te estás convirtiendo de nuevo, al que regresa a ese mundo de violencia y venganza, nunca lo conoceré. Y lamentaré esa pérdida cada día. Algo se rompió en su pecho. Lo vi en sus ojos. Él vio que yo le veía. No la reputación, no el miedo, no el poder. Vio a Carlos Montoya, el hombre, y yo estaba dispuesta a luchar por ese hombre. ¿Y si te digo que puedo acabar con todo? Preguntó, su voz baja y pensativa. ¿Y si pudiera volver, encargarme de lo que hay que encargar y luego regresar a ti? Su sonrisa fue desgarradoramente suave. Entonces diría que no entiendes cómo funciona ese mundo. Carlos, no deja que la gente se vaya. Lo consume todo hasta que no queda nada de quien solía ser. Tenía razón, él lo sabía. Su vida, sus decisiones, habían dejado cicatrices imborrables, sangre en sus manos que nunca se lavarían del todo. Pero al mirarme, al ver la esperanza y el miedo librando una batalla silenciosa en mi expresión, Carlos tomó una decisión que habría conmocionado a cualquiera que lo hubiera conocido. Entonces no vuelvo, dijo. ¿Qué? Mis ojos se abrieron como platos. ¿No vuelves? Me quedo aquí contigo. Que José se quede con el imperio. Que piense que ganó. Desaparecemos. Empezamos de nuevo. Construimos algo nuevo. Por un instante, la alegría más pura transformó mi rostro. Luego, la realidad se coló de nuevo y negué con la cabeza. Te arrepentirías, Carlos. Eventualmente. Me lo reprocharías por impedirte ajustar cuentas. María, no, escúchame. He visto lo que sucede cuando la gente huye de su pasado en lugar de enfrentarlo. Le sigue, envenena todo lo que intentan construir. Si no te enfrentas a esto, si no encuentras la manera de hacer las paces con lo que pasó, nos destruirá a nosotros. Me quedé mirándolo, asombrada. Estaba dispuesta a dejarlo ir, incluso si eso significaba perderlo para siempre, porque lo amaba lo suficiente como para querer que estuviera completo, incluso si esa plenitud no me incluía a mí. ¿Qué hubierais hecho vosotras en mi lugar? ¿Dejar marchar al amor de vuestra vida por su propia paz? ¿Y si hubiera otra manera? Preguntó lentamente. ¿Y si pudiera manejar esto sin convertirme en el monstruo que esperan que sea? ¿Qué quieres decir? Su mente, lo noté, estaba a 1000 por hora. Las piezas empezaban a encajar. Mi hermano cree que me ganó porque piensa como yo solía pensar. Pura fuerza, pura intimidación. Pero, ¿y si el juego cambiara? ¿Y si en lugar de intentar recuperar el imperio con violencia, lo derribo desde dentro? Mis ojos se afilaron con interés. Destruirías el negocio de tu propia familia. Ya no es mi familia, y no es un negocio, es un cáncer. Pero sé dónde están enterrados los cuerpos, María. Conozco todos los secretos sucios, cada operación ilegal, cada conexión corrupta. Podría acabar con todo sin disparar un solo tiro. Y entonces vuelvo a ti. Borrón y cuenta nueva. Sin imperio que heredar. Sin enemigos que combatir. Sin pasado del que huir. Solo Carlos y María construyendo algo real. Me quedé en silencio un buen rato, mis dedos trazando patrones en el cristal esmerilado de la ventana. Cuando finalmente hablé, mi voz era pensativa. Es peligroso. Si se dan cuenta de lo que estás haciendo antes de que termines. No lo harán, me interrumpió, su voz tranquila. Creen que estoy muerto, e incluso si sospecharan lo contrario, nunca imaginarían que yo destruiría todo lo que nuestra familia construyó. Es lo único que nunca verían venir. ¿Cuánto tiempo tardaría? Él consideró. 6 meses,
quizá menos si tengo cuidado. Me volví de la ventana, mi expresión indescifrable. Su corazón latía con fuerza contra mis costillas. Podía sentirlo incluso a distancia. Todo dependía de mi respuesta. No solo sus planes de venganza, sino su futuro entero. La posibilidad del amor, de la redención, de convertirse en algo más que la suma de sus pecados. Hay una condición, le dije finalmente, lo que sea. No haces esto solo, yo ayudo. Su sangre se heló, lo sentí. Absolutamente no, María. Esta gente es peligrosa más allá de lo que puedas imaginar. Si descubren que existes, si te conectan a mí, entonces nos aseguraremos de que no lo hagan. Mi voz era firme, no admitía discusión. Tú mismo lo dijiste. Creen que estás muerto. Pero el fantasma de Carlos Montoya va a necesitar aliados. Gente de la que no saben nada. Recursos que no pueden rastrear. Puede que viva en las montañas, pero no siempre fui una ermitaña. Tengo habilidades que necesitas. ¿Qué tipo de habilidades? Mi sonrisa fue misteriosa y ligeramente peligrosa. Las que me mantuvieron viva cuando alguien muy poderoso quería verme muerta. Las que hicieron que ese alguien desapareciera sin dejar rastro cuando decidí que ya había tenido suficiente. Él me miró entonces y vi que me estaba viendo bajo una luz completamente nueva. No era solo la mujer amable que le había salvado la vida. Era una superviviente que había librado su propia guerra y había ganado. Alguien que entendía el costo de la violencia, pero que no temía pagarlo cuando era necesario. Socios, entonces, dijo lentamente. Socios, acepté, extendiéndole la mano. Cuando me la estrechó, sentí los callos en su palma, la sorprendente fuerza de su agarre. Fuera cual fuera mi historia, lo que me había llevado a estas montañas, yo era mucho más de lo que parecía. Hace 2 semanas, ya mis manos se movían con precisión quirúrgica mientras abría mi portátil, mis dedos bailando sobre teclas que no se habían tocado en 3 años. La pantalla cobró vida, revelando capas de archivos cifrados y redes ocultas cuya existencia la mayoría de la gente ni siquiera sospechaba. Carlos observaba desde el otro lado de la mesa, la fascinación y la preocupación luchando en su expresión. Esa no era la mujer dulce de la montaña que le había salvado la vida. Esa era otra persona por completo. Alguien que, inesperadamente, pertenecía a su mundo de sombras y secretos. Registros financieros primero, murmuré, mis ojos escudriñando líneas de código. Tu hermano ha estado ocupado desde que te fuiste. 3 nuevas empresas fantasma, 2 cuentas en el extranjero y una sociedad muy interesante con el sindicato de los Kozlov. La mandíbula de Carlos se apretó. Los Kozlov eran brutales, incluso para los estándares de su familia. Si José trabajaba con ellos, gente inocente estaba muriendo. Más sangre en sus manos, incluso desde la tumba. ¿Cómo sabes hacer esto?, me preguntó, observándome navegar por sistemas que desafiarían a hackers experimentados. Mi exmarido no era solo un maltratador, dije sin levantar la vista. Era un fiscal federal especializado en crimen organizado. Aprendí sus métodos, sus contactos, sus debilidades. Cuando finalmente decidí hacerlo desaparecer, usé todo lo que él me había enseñado en su contra. La forma casual en que dije hacerlo desaparecer envió un escalofrío por la espalda de Carlos. Él había matado a hombres por ira, por negocios, en defensa propia. Pero yo lo dije como si hablara del tiempo. Frío, clínico, definitivo. ¿Qué le pasó? Mis dedos se detuvieron un instante. Accidente de coche. Trágico, de verdad. Fallo en los frenos en una carretera de montaña. Estas cosas pasan cuando no mantienes tu vehículo correctamente.
Carlos estudió mi perfil en el brillo azul de la pantalla del ordenador. Las suaves curvas de mi rostro no habían cambiado, pero algo depredador había entrado en mi expresión, algo que reconocía un espíritu afín en la violencia cuando era necesaria. Saboteaste sus frenos. Creé una oportunidad para que el karma actuara, corregí. Ricardo Blanco era un hombre que enviaba gente a prisión mientras dirigía su propia empresa criminal en secreto. Golpeó a su esposa, amenazó a testigos y destruyó pruebas cuando le convenía. El mundo se volvió un lugar mejor cuando su historia terminó. Abrí otra pantalla. Esta mostraba transacciones financieras de las cuentas de los Montoya. Tu hermano ha estado liquidando activos, bienes raíces, inversiones, incluso parte de la colección de tu padre. Se está preparando para algo grande. Carlos se inclinó, estudiando los números. El imperio de su familia había sido construido durante 3 generaciones. Verlo reducido a transacciones digitales en la pantalla de un portátil era como ver toda su herencia disolverse en tiempo real. Está planeando huir, se dio cuenta Carlos. Coger el dinero y desaparecer antes de que alguien se dé cuenta de cuánto ha robado. No solo huir, mira estas compras. Resalté una serie de transacciones: armas de grado militar, chalecos antibalas, equipo de vigilancia. Tu hermano no solo está robando del negocio familiar, se está preparando para la guerra. Las piezas encajaron en la mente de Carlos con una claridad horrible. José no solo lo había querido muerto para tomar el control, había estado planeando una toma de control completa del submundo de la ciudad. La asociación con los Kozlov, la compra de armas, los activos liquidados. Era una adquisición hostil a una escala que dejaría cientos de muertos. Tenemos que movernos más rápido, dijo Carlos, levantándose tan deprisa que su silla raspó el suelo de madera. Si José está planeando lo que creo que está planeando, nos ceñimos al plan. Mi voz cortó su pánico creciente como el hielo. La emoción mata a la gente, Carlos. Tú me enseñaste eso. Recuerda, en las historias que me has contado sobre tu mundo, ella tenía razón, y él odiaba que ella tuviera razón. En su vieja vida, Carlos había sido el tranquilo, el estratega que pensaba 3 movimientos por delante, mientras todos los demás reaccionaban al momento. Pero esto era diferente. Esto era personal. Además, continué, abriendo otra pantalla. Puede que haya encontrado algo mejor que detener la guerra de tu hermano. Encontré una manera de evitarla por completo. La nueva pantalla mostraba una compleja red de conexiones, cuentas bancarias, empresas fantasma y, lo más importante, una serie de comunicaciones entre José y agentes federales. La sangre de Carlos se volvió hielo. Está trabajando con el FBI. Ha estado haciéndolo durante meses. Mira estas fechas. Empezó a alimentarlos con información sobre tus operaciones 6 meses antes de que te mataran. Esto no fue solo una traición familiar, Carlos. Fue una operación encubierta federal. La traición fue más profunda de lo que Carlos pensó. No solo su hermano lo había querido muerto, sino que había estado destruyendo sistemáticamente toda su organización desde dentro. Cada familia con la que habían trabajado, cada alianza que habían construido, cada hombre que había jurado lealtad al nombre Montoya. José los había vendido a todos. ¿Pero cuánta de nuestra gente está en prisión por su culpa?, preguntó. Mis dedos volaron sobre el teclado, cruzando registros de arrestos con la cronología de la cooperación de José. 17 hasta ahora, incluyendo a tu primo David y a toda su gente. Carlos cerró los ojos, viendo los rostros de hombres que habían confiado en él, que lo habían llamado jefe, que murieron o desaparecieron porque su hermano los había vendido para salvarse a sí mismo.
El peso de su traición se posó sobre sus hombros como una carga física. Hay más, dije suavemente. El FBI ha estado usando a José para mapear toda la operación de la costa este. No solo a tu familia, sino a todos los conectados contigo. Los italianos, los irlandeses, los rusos. Están planeando un derribo coordinado que destruirá el crimen organizado en 3 estados. ¿Cuándo? El próximo mes, justo después de que José termine de liquidar los activos restantes. Carlos abrió los ojos y yo vi algo en ellos que me hizo inclinarme hacia atrás instintivamente. No era ira, era algo más frío, más peligroso. Entonces no tenemos semanas, dijo en voz baja. Tenemos días. Asentí. El entendimiento pasó entre nosotros sin palabras. El plan que habíamos elaborado cuidadosamente, el enfoque metódico que habíamos acordado, todo se había desvanecido. Ahora se trataba de sobrevivir, de detener una guerra antes de que comenzara, de asegurarse de que las familias que habían confiado en Carlos no pagaran por la traición de su hermano. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Él me miró. De verdad me miró. Esta mujer que le había salvado la vida, que le había mostrado lo que el amor podía hacer, que estaba dispuesta a caminar hacia el infierno a su lado sin dudarlo. Ella merecía algo mejor que este mundo de violencia y traición. Merecía paz. Pero me había elegido a mí y yo a él. Para bien o para mal, ahora éramos socios, en el amor, en la guerra, en lo que viniera después. Necesito que me ayudes a salvar a personas que te habrían matado sin dudarlo si supieran que existes, dijo con honestidad. Mi sonrisa era tan afilada como una cuchilla. Menos mal que nunca tendrán la oportunidad de averiguarlo. Me volví hacia el portátil, mis dedos ya moviéndose sobre las teclas. Cuéntame sobre la seguridad de tu hermano, sus hábitos, sus rutinas, sus debilidades. Si vamos a detener esto, necesitamos pensar como él piensa. Carlos acercó su silla, nuestros hombros rozándose mientras nos inclinábamos juntos sobre la pantalla. Fuera, la nieve continuaba cayendo sobre las cumbres, cubriendo el mundo de blanco prístino. Pero dentro de la cabaña, 2 depredadores planeaban su caza con la paciencia de aquellos que entendían que la presa más peligrosa era a menudo la que creía que ya había ganado. José siempre creyó que era más inteligente que yo, empezó Carlos. Ese fue su primer error. El segundo fue pensar que yo era demasiado honorable para destruir todo lo que nuestra familia construyó. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. ¿Y el tercero? La sonrisa de Carlos era lo suficientemente fría como para congelar el infierno mismo. Pensar que podía traicionarme y vivir para disfrutarlo. El juego estaba a punto de cambiar. José había pasado meses planeando la muerte de Carlos y la destrucción de su mundo. Pero había olvidado un detalle crucial. Carlos Montoya había sobrevivido a algo peor que una bala y una montaña. Y ahora tenía algo que su hermano nunca había poseído. Alguien dispuesto a incendiar el mundo para proteger a la gente que amaba. La caza estaba a punto de comenzar. Mis dedos se quedaron congelados sobre el teclado cuando una nueva alerta parpadeó en la pantalla. Mi cara palideció y Carlos supo inmediatamente que algo había cambiado. ¿Qué pasa?, preguntó, inclinándose para leer el mensaje cifrado que acababa de aparecer. Saben que estás vivo, susurré, mi voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. José acaba de lanzar una orden de matar. $5 millones por la prueba de tu muerte. La sangre de Carlos se heló mientras leía los detalles. Su hermano no solo lo había traicionado una vez. Incluso desde la supuesta tumba, José lo seguía cazando. Seguía intentando borrar todo rastro de su existencia. ¿Cómo se enteró?, preguntó. Mis manos se movieron frenéticamente por las teclas,
mostrando imágenes de vigilancia de la carretera de montaña donde lo había encontrado. Alguien me vio esa noche. Un cazador con una cámara de rastro me grabó llevándote a la cabaña. Las imágenes granuladas mostraban mi silueta contra la nieve, la forma inconsciente de Carlos en mis brazos. Para cualquiera que supiera qué buscar, era obvio que él todavía respiraba. El cazador le vendió las imágenes a José hace 3 días. Continué, mi voz tensa con un miedo controlado. Desde entonces ha estado rastreando mi identidad. Carlos sabe de esta cabaña, sabe de mí. Carlos se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Cada instinto que había desarrollado durante 20 años en el submundo gritó peligro. Habían estado tan concentrados en sus planes de venganza. Habían olvidado la regla más básica de la supervivencia. Nunca dejes que tu enemigo sepa dónde duermes. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Abrí imágenes satelitales de las carreteras de montaña. El acceso más cercano en vehículo es de 20 kilómetros, a pie por la nieve. Quizá 6 horas si conocen el terreno. Traerán helicópteros. Ya lo están haciendo. Señalé un punto rojo moviéndose en la pantalla. 2 aeronaves, excedentes militares. José no está dejando nada al azar esta vez. La mente de Carlos repasó sus opciones. La cabaña estaba aislada, defendible, pero al final una trampa. Si se quedaban, podrían resistir. ¿Pero dónde? Toda mi vida estaba construida alrededor de este santuario, y sus recursos se limitaban a cualquier efectivo que yo hubiera logrado reunir. Entonces hice algo que detuvo sus pensamientos en seco. Metí la mano debajo de las tablas del suelo de la cabaña y saqué una caja de armas de grado militar. María, ¿qué demonios es eso? Y ahí, en ese instante, en medio de la nieve y el peligro inminente, la historia de Carlos y la mía, María, realmente comenzó. Ya no era solo una cuestión de venganza o redención, sino de supervivencia. A veces, la salvación no viene del mundo que conocemos, sino de una extraña dispuesta a ver nuestra humanidad cuando todos los demás solo ven nuestros pecados. El amor tiene el poder de transformar incluso los corazones más fríos, de ofrecer redención cuando la venganza parece el único camino a seguir. Hoy, mientras la nieve sigue cayendo fuera de mi cabaña, no sé si todo esto fue la decisión correcta. Carlos y yo, socios en el amor y en la guerra, hemos forjado un camino que nadie hubiera creído posible. Hay días en que me pregunto si lograré recuperar la paz que tenía antes, la calma de la montaña. Y otros días, al ver la forma en que Carlos me mira, el hombre que ha resurgido de sus cenizas, siento que esta vida, caótica y peligrosa como es la única que tiene sentido. El futuro es incierto, un lienzo en blanco cubierto de nieve. ¿Qué nos depara? Ni idea. Quizás nunca encontremos la paz completa, el final perfecto, pero es nuestra vida, y eso, supongo, es suficiente.